Bueno, aquí vamos a hablar sobre la estimación para los proyectos software. El ámbito y factibilidad de software. Describe las funciones y características que acotan el sistema. Este se define al usar dos técnicas que son: después de una comunicación con todos los participantes, se desarrolla una descripción narrativa. Los usuarios finales desarrollan un conjunto de casos de uso. Estimación de recursos. La segunda tarea de la planificación es la estimación de los recursos que son: recursos humanos, número de personas que requiere el proyecto, recursos del software, utilización de los bloques de construcción del software, recursos del entorno, incorpora el hardware y el software. Estimación de proyectos de software. Para lograr estimaciones de costo y esfuerzo confiables, se tienen varias opciones. 1. Demorar la estimación hasta más tarde en el proyecto. 2. Basada en proyectos similares. 3. Emplear técnicas de descomposición relativamente simples. 4. Utilizar modelos empíricos en la estimación. En conclusión, la primera no es práctica. Demorar la estimación hasta más tarde en el proyecto. La segunda podría funcionar si son proyectos demasiado similares, basada en proyectos similares. Y las dos últimas son enfoques viables. Emplear técnicas de descomposición relativamente simples y utilizar modelos empíricos en la estimación. Técnicas de descomposición. Antes de realizar la estimación debe generarse la estimación del tamaño del software. Tamaño del software. El tamaño es cuantificable. Se puede medir en líneas de código LDC, o si se elige un enfoque indirecto se puede representar en tamaños de punto de función PF. Estimación basada en el problema. Se puede calcular un valor de 3 puntos o uno esperado. El valor esperado para la variable de estimación S se calcula como un promedio ponderado de las estimaciones optimistas SOPT más probable SM y pesimistas SPES. S es igual a SOPT más 4SM más SPs dividido para 6. Brinda la credibilidad más fuerte de la estimación. Aquí tenemos un ejemplo cual podemos apreciar. El rango de las estimaciones LSD para la función del análisis geométrico 3D. Como podemos ver, optimista, más probable, pesimista y valor esperado. Estimación basada en el proceso. El proceso se descompone en un conjunto relativamente pequeño de tareas y se estima el esfuerzo requerido para lograr cada tarea. El planificador estima el esfuerzo para lograr cada actividad del proceso de software en cada función. Entonces se aplica el costo sobre la unidad de esfuerzo. Aquí tenemos un ejemplo, cual podemos apreciar. Debemos desarrollar un software de no muy elevada dificultad con las siguientes restricciones. 3 meses para el desarrollo del proyecto software. Debe ser implementado en un lenguaje no muy difícil. Estimación con casos de uso. Los casos de uso permiten que un equipo de software comprenda el ámbito del software y los requisitos. Sin embargo, desarrollar un enfoque de estimación con casos de uso es problemático por no existir un formato estándar. Representan la visión del usuario, no abordan la complejidad y no describen el comportamiento complejo. Ejemplo de estimación basado en casos de uso. Gracias por su atención.